Buenas. Hola a todos. Bien. Bueno, en primer lugar deseo darle las gracias a la Bolsa de Comercio de Córdoba por la invitación. Me siento muy honrado de estar disertando aquí y estar frente a ustedes para darles mi visión sobre cómo yo creo es la actual situación argentina. También deseo darle las gracias a Manuel por sus palabras y agradecer por los comentarios también de Raúl, que tan constructivos son para tener que simplificar mi presentación, así es que buenísimo. Lo primero que a mí me gustaría señalar es que ustedes en la historia pueden ver que, por ejemplo, hay situaciones, lo que se llaman épocas de cambio. Es decir, son aquellas épocas donde los cambios fluyen naturalmente. El elemento central es que todo el tiempo hay una evolución y todo el tiempo se está generando un cambio y que ese cambio va hacia un determinado lugar. Y después está lo que son cambios de época. Y yo creo que hoy estamos frente a lo que es un verdadero cambio de época. Después de más de 100 años de tener que cargar con discursos socialistas y empobrecedores, estamos verdaderamente frente a una revolución moral. Es decir, tanto Victoria como yo, como Ramiro y como cada uno de los integrantes de La Libertad Avanza, somos conscientes de que lo que estamos encarando es una revolución moral. Y eso va a hacer que haya un cambio de época. Ese cambio de época es el fin del socialismo, es el fin del populismo, es el fin de la miseria y va a ser el renacer de este país para que, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, en 35 años volveremos a ser la primer potencia mundial. Por lo tanto, lo primero que deberíamos plantear o preguntarnos es ¿de qué hablamos de la revolución moral? Y en rigor, cuando uno analiza y estudia el debate entre socialismo y liberalismo, cuando ustedes llegan al borde, al límite de ese debate choca con una muralla para muchos, que es la discusión de la teoría del valor. Y la clave es que poder comprender e internalizar esa discusión en términos de teoría del valor es lo que después permite entender cuáles son los valores morales detrás de los colectivistas y los valores morales de aquellos que defendemos la libertad de los individuos. Entonces, nuestro planteo como liberales es abrazar esa definición maravillosa de Alberto Venegas Lynch, hijo, que señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención del Estado, la competencia entendida como la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde el resultado de ello es que solamente se puede ser exitoso en el liberalismo
o en el capitalismo de libre empresa, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y que aquellos empresarios que son exitosos, lejos de ser gente malvada, explotadora, tirana, en realidad son benefactores sociales y que además nunca deben ser confundidos ni con los empresarios, es decir, los empresarios que viven de la prebenda del Estado, ni con los empresucios, ¿sí? Esos que directamente cobran por hacer algo y después ni siquiera lo hacen. Digo, hoy estoy muy creativo. Ponele. Y por otro lado, están los valores del socialismo. Y los valores del socialismo es muy interesante porque cuando uno mira el track record de las economías libres y el de las economías reprimidas, uno encuentra que las economías libres son 8 veces más ricos que las reprimidas, que el decil más bajo de la distribución está, no solo que está 11 veces mejor que su par en la economía reprimida, sino que además el ingreso promedio de ese decil más bajo es más que el doble del ingreso promedio de la economía reprimida. Es decir, que en el fondo, dado que la distribución del ingreso lleva al formato de una log normal o de una chi cuadrado, o también se lo llama distribución Pareto, eso significa que aquel que vive aún en el decil más bajo del país libre está mejor que el 80 o 90% de las personas que viven en los países reprimidos. Además, hay 25 veces menos de pobres en el formato convencional, en el estándar, y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, la pregunta es, frente a semejante evidencia, y después de que el muro de la vergüenza cayera en el 89 y aplastara a esa idea nefasta llamada socialismo en su versión más pura, comunismo, la pregunta es, ¿por qué aún se siguen defendiendo las ideas socialistas? Ahí ha jugado un rol, sin lugar a dudas, muy importante y en especial por lo que tiene que ver con los impactos sobre la región, el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo nace en el año 1990, básicamente Cuba se queda sin financiamiento por la caída de la Unión Soviética y Castro, frente a esa situación, lo que necesita es ver cómo parasitar sobre otro lugar. Y el Foro de San Pablo justamente lo que buscaba era no solo impulsar la Unión Soviética latinoamericana, sino que es una agenda para imponer el socialismo. Y eso está fuertemente inspirado en Gramsci. O sea, Gramsci, que era lo que decía, que para lograr que entrara el socialismo había que tomar la educación, los medios de comunicación y al arte, a los artistas, ¿sí? Y eso lo hicieron a la perfección, porque desde ese lugar, salvo Argentina, ¿no?, que es el único lugar donde nos podemos encontrar con gente que dice que un caso exitoso del comunismo fue la Unión Soviética, un compañerito de banca que tengo por ahí, te va manga por medio, de hecho está. Pero no es el único, ¿eh? Entonces, en ese contexto, lo que uno ve en otras partes es que por lo menos reconocen que en lo cuantitativo perdieron, pero ellos hacen un punto distinto, y es que hacen un punto moral y dicen que el sistema es injusto. En ese contexto, donde señalan que el sistema es injusto, hay un libro maravilloso que a mí me encanta citar recurrentemente, que es de Israel Kirzner, que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva,
Y lo que dice Israel Kirzner dice, la superioridad cuantitativa del capitalismo de libre empresa es abrumadora. Sin embargo, si el sistema estuviera construido sobre bases injustas, no valdría la pena defenderlo. Y que si se tiene que caer, que se caiga. Lo que sucede es que los socialistas creen que ganaron esa batalla básicamente porque los liberales nunca se opusieron y nunca se dio esa batalla. Y justamente lo que estamos buscando desde La Libertad Avanza es demostrar que tampoco ganaron la batalla en el plano de lo moral, que eso es una mentira, que es una de las tantas mentiras socialistas, y por eso es tan importante entender la lógica de la moral. La pregunta es, ¿y por qué siguen defendiendo esto si en realidad la teoría objetiva del valor sobre la que trabajan los colectivistas fue derrotada en la teoría económica por Menger, por Gibbons, por Walras? ¿Por qué si el sistema fue refutado sin posibilidad de respuesta alguna en ese libro maravilloso que se llama La conclusión del sistema marxiano de Eugene von Bawerk? ¿Por qué, digamos, si hemos leído Socialismo de Mises y les demostró la imposibilidad del cálculo económico? ¿O por qué, digamos, si hemos entendido y asimilado las lecciones de Camino de Servidumbre, que también señalaba Manuel en su discurso, sin mencionarlo a Friedrich von Hayek, con la lógica de Camino de Servidumbre, donde cada intervención del Estado genera un resultado peor al que teníamos originalmente y genera más demanda de intervención, y así sucesivamente nos encontramos con situaciones de un Estado creciente, agobiante y que vive cercenando las libertades individuales y que cuando llega a un punto de no retorno evoluciona hacia el totalitarismo. Pero si tenemos todo esto, ¿por qué, digamos, se sigue defendiendo esas ideas? Si fracasaron en lo teórico, si fracasaron en lo empírico, ¿por qué siguen abrazados a esos? Y eso es, cuando miran la teoría del valor, es clave. Porque la única forma que ustedes podrían aplicar la teoría de la explotación de Rothbertus o su versión mejorada, la teoría de la plusvalía de Marx, eso solamente es posible haciéndolo sobre la teoría del valor-trabajo. Es decir, entonces, como las cosas según ellos valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado, todo lo que excede es explotación o es plusvalía. Y entonces la pregunta es, de nuevo, ¿por qué si fracasaron en lo teórico, por qué si fracasaron en lo empírico, la siguen defendiendo? Y ahí es donde entran los valores morales. Porque ellos necesitan quedarse abrazados a esas ideas, porque en el fondo sus ideas están basadas en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, el robo, y nunca se olviden el pequeño detalle, que ese sistema es un sistema asesino que terminó con la vida de 150 millones de seres humanos. Donde el que más mató de todos esos, Mao, que mató a 78 millones de seres humanos, recientemente nuestro presidente fue y le rindió honores, para tener una idea del problema que tenemos. Pero más allá de toda esta discusión teórica que podríamos tenerla por horas, en algunos de los casos me ha demandado 13 horas hacerla, así que no es lo que voy a hacer ahora, obviamente. Me voy a ir sobre cosas más simplificadas para que podamos analizar, por ejemplo, de manera complementaria el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo lo que sostengo es que la base de política económica que emerge de eso es lo que llamo el modelo de la casta. ¿Y qué es el modelo de la casta? El modelo de la casta está muy claro en una definición, cuando dicen, donde hay una necesidad, nace un derecho.
Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que las necesidades son infinitas y que los derechos alguien lo tiene que pagar, pero el problema es que los recursos son finitos. Entonces, tratar de utilizar al Estado, que no deja de ser una organización criminal, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto, que es una rémora de la esclavitud, digo, porque si no, digo, le propongo creer qué pasa si no pagan impuestos. Recuerden siempre que Al Capone, por culpa de una regulación, lo tildaron de asesino, lo tildaron de narcotraficantes, pero fue preso ¿por qué? Por no pagar impuestos, es decir, que la de la casta no se toca. Entonces, en ese contexto, ese modelo es absolutamente inconsistente, lleva a continuas dosis de intervención estatal y conforme avanza la intervención estatal, se daña la propiedad privada, por lo tanto el mecanismo de precios empieza a enviar señales distorsivas y cuanto más avanza el Estado, peor funciona la economía y por ende peor nos va. ¿Quieren un buen ejemplo de eso? Argentina entrando al siglo XX, siendo el país más rico del mundo, siendo hoy 70 el tipo de cambio Mickey Mouse. Recuerden que Mickey Mouse es la caricatura aspiracional de los políticos, porque es una rata asquerosa que es amada por todo el mundo. Y en ese contexto, si lo hacemos al paralelo, que es al que hay, ahí estamos 130. Hay una anécdota, hay en uno de los tantos libros de Juan Carlos de Pablo, cuando cuenta esto sobre qué es precio, ¿no? Entonces dice que va una persona a un bazar y quiere comprar un jarrón y le dice, quiero ese jarrón, ¿cuánto es? 10.000 pesos. Digo, es teórico esto, ¿no? Digo, o sea, no sé ni cuánto sale un jarrón. Y entonces le dice, pero ¿cómo 10.000 pesos si enfrente está a 5.000? Bueno, vaya, lo compre enfrente. No, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a ser 5.000. Precio es lo que hay, digamos, o sea, lo que hay transacciones. Digo, parece cosas tan básicas, pero la discusión de política económica en Argentina es tan rudimentaria que, digamos, acá, o sea, decir que 2 más 2 es 4 es entrar a la categoría de Einstein, Turing o von Neumann. Entonces, que ese es el modelo de la idea de la justicia social. Y obviamente, digamos que la justicia social es injusta, porque en realidad está basada en un robo, que son los impuestos, y en el trato desigual frente a la ley. Ahora, claro, ustedes pueden decir, bueno, esto suena muy interesante, suena muy lindo, extrañamos algún exabrupto, quizás, digo, para que sea más mi ley, pero digo, les cuento que hace como 3 años que no hago ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la maravilla de la tecnología trae videos viejos y pasan este tipo de cosas. Pero vamos a ir a algunas aplicaciones concretas. La primera que voy a hacer, porque eso después deriva en la segunda, es cuando nos tocó votar sobre el presupuesto. Nosotros ya durante la campaña habíamos anticipado que no íbamos a votar presupuestos que tuvieran déficit fiscal. Y el primer argumento, al margen de todos los argumentos técnicos que dimos, era de índole moral. Es decir, esto se los planteo para que vean cómo nosotros pensamos la política y cómo después tiene una acción concreta. ¿Por qué es inmoral? Porque si ustedes tienen déficit, hay que financiarlo. Entonces, ok, ¿con qué lo vamos a financiar? Bueno, la primera es financiarlo con deuda, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema cuando lo financio con deuda? En realidad la deuda son impuestos futuros.
Ahora, si son impuestos futuros, quiere decir que la fiesta de hoy la tienen que pagar las generaciones futuras. Y quizás lo van a estar pagando, sin lugar a dudas, personas que, no solo que no votan, sino que además puede estar pagándolo gente que ni siquiera nació. Imagínense algunos de ustedes, si tienen la suerte ya de ser abuelos, imagínense irse de parranda y pasarle la cuenta al nietito. Bien de inmoral sería eso. Bueno, por lo tanto, digamos, la deuda es un mecanismo absolutamente inmoral, porque es cargarle el costo de la fiesta a las generaciones futuras. Y que no tienen ni siquiera chances de defenderse, porque muchos de ellos ni siquiera nacieron. La otra alternativa es recurrir al señoriaje, es decir, financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. De hecho, si me lo permite Raúl, digamos como marco complementario de lo que Raúl le estaba señalando, al déficit fiscal habría que añadirle el déficit cuatrifiscal, que son 3,5 puntos del PBI. Digo, no es un tema menor por lo que podría implicar en términos de dinámica de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, en un contexto donde los argentinos repudien el peso de forma generalizada. Cosa que no pueden hacer, ¿por qué hoy? Porque está el control de capitales, que, fíjense, ahí tienen otro ejemplo de violencia estatal. Si yo me gano mi dinero, digo, ¿quién es el gobierno para decir si yo puedo comprar tomate, pan o lechugas? O sea, ¿quién es el gobierno para decir si yo puedo comprar o no dólares? En especial con el agravante de que la compra de dólares es un mecanismo para corregir el problema de que no tenemos moneda, estropeada por manoseo de los políticos sobre el Banco Central. Consecuentemente, igual institución nefasta que si fuera por mí la eliminaría, pero eso es otro problema. Al margen de eso, fíjense que ese mecanismo de sustitución intertemporal, ese mecanismo de traslado del consumo del presente al futuro, ¿cuál es el problema? El problema radica en que si ustedes se quedan en peso, van a perder. ¿Se acuerdan que allá en el 82 un señor llamado Lorenzo Sigó dijo, el que apuesta al dólar pierde? Si se quedaron en peso ni le cuento entonces. Entonces, fíjense que no solo le están dañando el conjunto de consumo presente, sino que además le están dañando todo el conjunto de consumo futuro. Y obviamente que eso tiene consecuencias negativas. Pero no solo eso, sino que además es una perversión porque los obliga a demandar más dinero y aumenta ahora sí la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, digamos, el tamaño de la estafa que significa el control de capitales es profundamente violento y lo destruye todo. Al margen de que ese exceso de demanda que generó en el mercado de divisas tiene como consecuencia un exceso de oferta en el resto de la economía, que se llama en el mercado de capitales, en el mercado de bonos, que caiga el precio de los bonos y que la tasa de interés sea más alta, por ende tenemos más riesgo país. Es interesante, ¿no? Porque Ucrania, digamos, está a punto de ser invadida por Rusia, o sea, una de las potencias, digamos, militares más importantes del planeta Tierra, tiene cerca de 900 puntos de riesgo país. Argentina tiene 2.000, pero si miran la punta corta tiene 3.000. O sea, estamos peor que en Ucrania. Y eso tiene que ver con las instituciones, de lo que Manuel también señaló. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen como contraparte un entramado legal y si ustedes abrazan las ideas socialistas se hunden y si abrazan las ideas de la libertad prosperan. Entonces, ¿qué fue lo que...? Y la otra alternativa para cubrir el déficit, que era, por ejemplo, subir impuestos, o sea, una nueva confiscación, un nuevo robo, un nuevo ataque, una nueva agresión de la casta política sobre el sector privado. Es decir, seguir premiando a los parásitos
y castigar a los que producen riqueza. Eso, ¿saben qué? Por una cuestión de incentivo no va a funcionar. Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, con Victoria votamos en contra del presupuesto, porque nosotros consideramos que el déficit fiscal es inmoral y que había que hacer un ajuste y que ese ajuste tendría que recaer pura y exclusivamente sobre la corporación política parasitaria, chorra e inútil que tenemos. Ahora, ¿cuál es el punto? Ahora está el tema del acuerdo con el fondo. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Porque, y voy a explicar por qué. La primera, por una cuestión muy simple, los números que manda Guzmán, tal como los que mandó la vez anterior, son inconsistentes. O sea, si bien todavía no está toda la información, pero digamos, o sea, trae inconsistencias de origen que las repiten en sus discursos. La primera inconsistencia es una inconsistencia de índole teórica. El ministro Guzmán señala que si uno estimula el gasto público, eso genera tanto crecimiento en la economía que el déficit fiscal cae. Entonces, yo les cuento, en los libros más rudimentarios y precámbricos de macroeconomía, cuando ustedes arrancan a estudiar un modelo propio de, ni siquiera quisiera decir de primates porque no quiero ofenderlos y que me venga a hacer una causa la Sociedad Protectora de Animales. Tiene un apartado, un box que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Y saben qué dice? Que eso no se cumple, o sea, no da la matemática. O sea, lo primero, no le da la matemática. O sea, difícilmente si no le da la matemática pueda avanzar en algo tan esotérico. Ahora, yo, digamos, les puedo comprar el argumento de decirle, porque ustedes podrían decir, mira, Milei, ¿sabes qué? A mí me importa 3 rábanos la teoría económica. O sea, a mí me importa, como decía Friedman, primero los datos. ¿Qué dice la evidencia empírica? Que ese modelo de Argentina lo aplicó durante los últimos 121 años, durante 111. Y ya vimos en la catástrofe que terminó. ¿Y cuál es la contracara de esa catástrofe? Bueno, por ejemplo, que desde inicio del siglo XX hasta hoy tuvimos 17 crisis. Y de esas 17 crisis, ¿saben cuántas tienen origen fiscal? 15. Es más, gracias a este modelo, digamos, de políticos insaciables, que son los únicos que se enriquecieron con esto a costa de empobrecer a los generadores de riqueza y a la gente de laburo y a la gente de bien, desde el año 50 en adelante, la mitad del tiempo vivimos en recesión. Y han logrado el maravilloso milagro que en el país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Cuando la presión fiscal en el campo efectiva es del 65%. Es decir, este modelo está quebrado, no solo en lo económico, está quebrado en lo moral. Y el presupuesto que manda el ministro de Economía es parte de eso. Es bien casta. Por lo tanto, no le cierra en lo teórico, no le cierra en lo empírico, pero además es ofensivo, es agresivo, es violento para la gente de bien. Porque si ustedes tienen un desequilibrio, el desequilibrio hay que arreglarlo. Todos estamos de acuerdo que hay que arreglarlo. Ahora el problema es cómo. Es decir, usted tiene que hacer el ajuste porque no cierra. Ahora, digamos, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién hace ese esfuerzo? Es decir, en el fondo, ¿quién paga la cuenta? Y ahí hay 3 posiciones. Una es la del club, el Club Nerón, digamos, o sea, los que creen que los incendios se apagan tirándole fuego.
Entonces, el ala dura del oficialismo, ¿qué es lo que señala? Que hay que defaultear, que hay que no pagarle al fondo. Es decir, que el ajuste lo paguen los acreedores, es decir, que lo pague el Fondo Monetario Internacional. Friedman le diría, mira, no sé si en la Play está, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Aquellos que hemos vivido el 2001, 2002, hemos visto caer el precio de los bonos a $8. Y ver el riesgo país, 5.000 no fue gratis. Entonces, en ese contexto, si nosotros le defaulteamos al fondo, ahora fíjense lo loco de lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque en el mundo normal la gente no cree que hay que defaultear la deuda. O sea, la gente trata de pagar la deuda. Ustedes como empresarios saben lo importante que es pagar la deuda, porque si no pierden el crédito. Bueno, acá digamos, o sea, no solo que se discute si se paga o no la deuda, sino que cuando hay un evento desfavorable y uno, digamos, en esas circunstancias se le cierra el mercado de capitales y va al Fondo Monetario Internacional, digo que es casi así como una suerte de prestamista de última instancia. O sea, ¿nadie se le ocurriría defaultearle al resto de los países? Bueno, acá sí. O sea, para tener idea de la irracionalidad que tiene la discusión en Argentina. Usted le dice, mire, 2 más 2 es 4, y le dice, no, es 557, maldito neoliberal. Más así de lo que ustedes se imaginan. Entonces, en ese contexto, la propuesta del ala dura del oficialismo lo que va a hacer es que se destruya el precio de los bonos, va a llevar el nivel de riesgo país a niveles estratosféricos, es decir, la tasa de interés va a ser enorme, se va a descoordinar el ahorro, la inversión, se va a pulverizar la inversión, se va a caer entonces la acumulación de capital, se va a destruir la creación de fuentes de trabajo, se va a destruir los salarios reales y va a haber una explosión de pobres e indigentes. Es decir, una hecatombe. La otra alternativa, que es la que sostiene el ala menos alocada del oficialismo y la pseudo-oposición, es que sí haya ajuste, porque está el terror de que se viene el default, y cómo no le vamos a pagar al fondo, y los empuja a un falso dilema. Los empuja a un falso dilema. Y lo que quiero que pase hoy es que despierten y no se dejen engañar por políticos delincuentes. No caigan en el falso dilema. Ya se lo hicieron una vez. Digamos, estamos a 7 votos de Venezuela y después votaron en dirección a Venezuela. O dijeron que no iban a subir los impuestos y a los 3 días subieron los impuestos. Entonces, cuidado, no caigan en ese falso dilema. Porque, ¿saben cuál es el problema? Que en base a aterrorizarlos con el escenario apocalíptico del default, les quieren transferir el ajuste a ustedes. Le quieren transferir el ajuste a la gente de bien. Pero es tan perverso, porque ustedes dirían, bueno, en este contexto de desequilibrio, siendo que el que tiene que ajustar es el Estado, los que tienen que ajustarse son los parásitos, los señores incrementan el gasto público en términos reales. Por lo tanto, el ajuste que sobrecae en el sector privado es mucho más alto. Es decir, aún frente al precipicio, ellos no ajustan. Quieren que paguen todos ustedes. Entonces, ojo en caer en esos falsos dilemas, porque les van a destruir el bolsillo. Y no lo que requiere el ajuste,
sino más que proporcionalmente para ellos seguir progresando a costa de la sangre de ustedes. Por lo tanto, despierten, tengan claro que no ser funcionales, no, bueno, pero el default, no dejen que les caiga en el polilogismo. ¿Qué es el polilogismo? O sea, cuando digo República o Venezuela, es como que si yo dijera, bueno, che, Miguel, vos sos de River, me decís, no. Entonces sos de Boca. No, podés ser de San Lorenzo, de Vélez, qué sé yo. O sea, no caigan en el polilogismo. Y menos todavía en lobos en piel de cordero. Socialistas que mienten su posición liberal, pero después cuando recitan Keynes. Y cuando un conductor de televisión le dice, pero vos sos keynesiano, le dice, sí, claro. Será porque le gusta mucho la obra pública. Pero al margen de eso, le dijo, pero vos sos como Kicillof. Ustedes sabrán. Por lo tanto, no se dejen correr con ese falso dilema. ¿Hay que pagarle el fondo? Sí. ¿Hay que pagar la deuda? Sí. Pero que esta vez el ajuste lo pague la basura de la casta política. Que sean los políticos. Es decir, el problema en un cuerpo no son las partes que funcionan bien del cuerpo, son los parásitos. Si el problema son los parásitos, vayamos contra los parásitos, no contra los que generan riqueza. Piensen en el mundo, digamos, o sea, si fueran siempre contra los productores de riqueza. Se van a quedar estos inútiles que nada produce, es decir, generan miseria. Por lo tanto, frente a este nivel de decadencia moral, nosotros sí decimos que hay que pagar el fondo, pero que el ajuste lo pague la política. Pero lo que hay que tener presente es que aquellos que proponen las otras situaciones son fuertemente inmorales, porque están defendiendo el robo, porque están defendiendo el trato desigual frente a la ley, porque están defendiendo castigar a la gente exitosa, porque están castigando al que produce, porque están castigando al que labura. Cosa que no debería pasar, que es la forma por la cual financian a los parásitos. Por eso el problema central es moral. Por eso decía el Dante Alighieri que los peores lugares y más oscuros y que más ardían en el infierno estaban reservados para los que mantenían la neutralidad en tiempos de decadencia moral. O como dice el Apocalipsis, a los tibios los vomitará Dios de su boca. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Gracias. Para los que no saben, cuando saludo así, significa respeto. Porque es la forma en que saludé cuando arranqué ahí. Hola. Sí, nos preocupó un poco que estuvieras identificado con el saludo que hizo el presidente en China también. Pero creo que pero él hace una mezcla de cosas. Bueno, me parece que digamos, mi posición está un poquito distante. Un poquito de humor sobre el final del almuerzo pero bueno. Muy bien, Javier, como siempre, muy claro, contundente, como te dije al principio. Yo hago la primera pregunta nada más porque me pidieron para abrir el marcador, digamos. Sabemos que un proceso de correcciones, llámale ajuste, llámale como quieras, que hay que iniciar, muchos le tienen miedo. Personalmente creo que si nosotros hacemos esas correcciones con convicción, con firmeza, y las irradiamos de tal forma a la sociedad, explicando los resultados, rápidamente se reconstituye un ambiente de optimismo, se reconstituye el crédito, inclusive indexado,
pero con una inflación decreciente y por lo tanto tendría éxito. Y luego, cuando la estabilidad monetaria se consolide, obviamente tendremos créditos a tasa fija y a largo plazo con el tiempo. ¿Cómo ves vos para sortear esto que acabo de describir, si es tan simple, que no digo que sea simple, pero digo si lo ves preocupante o sos optimista o cómo pensás que se producirían las correcciones que este país necesita para salir adelante? Bueno, tiene varias partes la pregunta y me encantó la pregunta. Juro que no se la escribí yo. Primer tema. Voy al problema macro general, o sea, el problema que está arriba de todos. No podés esperar una solución cuando está en manos del propio problema. Es decir, Argentina requiere de un ajuste y ese ajuste tiene que caer sobre la política. Entonces, ese es el eje central. Y están viendo que estamos al borde del abismo y ellos se expanden, con lo cual implica sobreajustar al sector privado. Por lo tanto, ninguna alternativa que sea ajustar sobre el sector privado puede dar buenos resultados. Ese es el primer punto. El segundo punto es bajo qué circunstancias un programa de ajuste es expansivo. Un programa de ajuste, si no vulnera al sector privado, o sea, se hace sobre el sector público, para que genere crecimiento tiene que ser, o para que sea expansivo, tiene que darse la situación que ese aumento de ahorro que va a tener la economía tenga como contrapartida un aumento de la inversión. Ahora, para que eso se dé, básicamente lo que yo necesito es que haya credibilidad, pero para ser creíble tengo que tener reputación. Está claro que el presidente no tiene reputación, porque una cosa es lo que decía como opositor, una cosa es la que dice ahora, otra cosa es la que dice a la mañana, después a la tarde y después a la noche. O sea, yo creo que el camaleón lo envidiaría con tantos colores. Por lo tanto, esa es una cuestión, o sea, al margen de la consistencia del programa, si no hay credibilidad, el programa no va a funcionar. Y acá juega un rol muy importante lo que es la discusión de shock versus gradualismo. Cuando ustedes miran la experiencia argentina, todos los programas graduales fracasaron, todos. Y los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Por lo tanto, tampoco digamos hay dilema, y eso es un falso dilema. El eje central es ¿quién paga el ajuste? Y definido quién paga el ajuste, es mejor hacerlo de shock que gradual, porque muchos de ustedes, si manejan la terminología de opciones, es más, si algunos de ustedes evalúan sus proyectos o nuevos proyectos, saben que pueden evaluarlo con real options y que hay algo que se llama la opción de diferir. Entonces, a la luz de la historia argentina, si me van a venir con un programa gradual, te digo, sí, primero ajusta, después yo invierto. Por ende, aun cuando estuviera bien diseñado y aún, digamos, fuera razonablemente creíble, digamos, o sea, va a ser recesivo, pero primero quiero ver que lo hagas. Eso es muy simpático todo, pero show me the money. Por lo tanto, es necesario hacer el ajuste tiene que caer sobre la política, tiene que ser de shock y además tiene que ser bien secuencializado. Porque si ustedes no
o sea, por ejemplo, nosotros hablamos de reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, para que no solo sean sostenibles desde lo económico, sino que además sean sostenibles desde lo social. Miren, les voy a dar un ejemplo básico de un programa fracasado, que es el programa de Martínez Dios, de la tablita. Si ustedes dicen, bueno, voy a abrir la economía, ¿qué me dice la evidencia empírica? Economías abiertas son 9 veces más ricas que las que son cerradas. Digo, eso miran, revisan la literatura del crecimiento, el dato está, digamos. Ok, entonces es, bueno, abro. Ahora, ¿cuál es el problema con esa apertura? El problema con la apertura es que yo, digamos, ahora me voy a encontrar frente a un mercado internacional donde los precios están dados. Y si yo, digamos, tengo demasiada carga fiscal relativa, el tamaño del Estado es mucho más grande relativamente lo que hay que pagar, ¿cuál es la consecuencia de ello? ¿Cuál es la contracara de ello? Que entonces los salarios reales van a ser más bajos. Por eso, digamos, cuando dicen, no, la apertura genera desempleo y caída del salario real, es porque en el fondo están mirando solamente el equilibrio parcial y no el equilibrio general. El salario real cae porque los parásitos de lo político no ajustaron. Entonces, ese es el trade-off. ¿Quién tiene que vivir mejor? ¿Los parásitos de la política o la gente de laburo? Ese es el verdadero enemigo, es ese. Ese es el enemigo. Y frente a esa situación, como verán, digamos, yo soy un topo. Es decir, me metí adentro del sistema para dinamitarlo. O sea, para volar con el statu quo. En ese contexto, pido que sea entendido desde la metáfora, porque hay gente que está muy literal. Y tengo que aclarar todo últimamente. Entonces, ahora, si yo tengo un mercado laboral flexible, no tengo desempleo, pero ¿qué voy a tener? Profunda caída del salario real. Y si yo tengo un mercado laboral rígido, ¿qué voy a tener? Aumento de desempleo y entonces voy a tener también caída del salario real porque la gente que entra al mercado no consigue laburo. Entonces, cuando ustedes hacen esas reformas tienen que ser secuencializadas. Es decir, primero hay que reformar el Estado para poder bajar la carga fiscal, después hay que flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y recién ahí se puede ir a una apertura total. Pero fíjense que la dinámica, como ustedes lo hacen, no es menor. De hecho, está amparado por la literatura esto. Hay un artículo maravilloso que es de Lipsey Lancaster, que se llama La teoría general del segundo mejor, y lo que dice es, ojo cuando empezamos a levantar restricciones, porque no sea que las restricciones estén ligadas con otras restricciones. El programa de la dictadura, ¿qué hizo? Justamente levantó una restricción y no dejó la otra. ¿Y cuál fue el resultado? Un desastre. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es, digo, yo ya no pido que tengan afecto por la teoría económica, pero por lo menos que no la desprecien tanto. Digo, quizás ahí empecemos. Pero bueno, lo que estamos intentando es esto, es una batalla cultural basada en lo moral y que obviamente tiene consecuencias directas sobre el diseño de política económica. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias, Javier. Voy a estar a cargo de transmitirte las preguntas que lleguen de parte del público. Pedimos disculpas porque llegaron una enorme cantidad, así que voy a tener que hacer un filtro sí o sí. Hay muchas referidas al costo que tiene que pagar la casta política y consultan puntualmente qué significa en términos prácticos que paga el costo, cómo lo paga. Bien, terminar de las partidas con las que afanan. Bien. Para empezar. No, es un título, claro, porque si no es, qué piola, digo, estamos todos, están todos en contra. Hasta, digo, seguramente que si, digamos, o sea, uno llamara de los que afanan, le dirían, sí, estoy de acuerdo en eliminar el choreo. Y después, digamos, o sea... Entonces, ¿qué es, digamos, o sea,
voy a contestar bien de lleno. Por ejemplo, hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina, la peor región del planeta, es 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2%, ¿saben qué? El BID inventó un eufemismo que se llama filtraciones. Son 5 puntos del PBI. Es decir, ahí se afanan 5 puntos del PBI y están identificados. Ahora, pero voy a ser todavía más concreto. Ejemplo, ¿cuál es mi idea? Es eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada, la chilena, con cláusulas de way out a la peruana y con sistemas de incentivos a la suiza. Eso les va a permitir, por ejemplo, hacer cero la obra pública. Sabe el problema que sería para unos cuantos eso, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como provincias a municipios. Lindo numerito ese también. Otra cosa que también hay que hacer es cierto, yo necesito recalibrar las tarifas para terminar con los subsidios económicos, pero no quiere decir que todo tiene que caer en el precio. En realidad lo que tiene que cumplir una empresa es lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, que el valor de los ingresos, ¿sí?, que van a generar a lo largo de la vida de la empresa, sean suficientes para cubrir el costo de operación y mantenimiento, que sea suficiente para pagar al socio bobo, bueno, al Estado, ¿sí?, y alcance para pagar, por ejemplo, las inversiones y el costo del capital, ya sea la retribución de la deuda y la del capital propio. Digamos, esto es que el valor presente, digamos, del flujo de fondos, digamos, arroje una TIR igual al WACC y entonces la cuasirrenta es cero y opera como una empresa competitiva. Todo eso. Pero no necesariamente tengo que tocar el precio. Puedo tocar todas las otras variables y que el residuo sea el precio. Y después, cuando uno mira las facturas, casi la mitad son impuestos. Podríamos hacer nulos los impuestos, ¿no? Eso le duplicaría los ingresos a las compañías sin que el sector privado pague un centavo. Ah, pero eso es transferirle el costo a la casta. Bueno, eso es lo que queremos, que lo pague la casta. Otra cosa que ustedes tienen, por ejemplo, el déficit es un contrasentido llamar empresas públicas, no hay otra cosa como una empresa pública, pero digo, esas unidades de gestión a cargo del Estado. Entonces, por ejemplo, eso es casi 0,7% del PBI. Es interesante ese número porque lo que queda de jubilaciones de privilegios es lo mismo. No es, porque vieron, no, porque el déficit de aerolínea, el déficit de... Lo que queda todavía de remanente de la jubilación de privilegio es 0,7% del PBI, también, que también habría que limpiarlo. Pero, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer con aerolíneas para que no dé déficit, porque ¿cuál es el problema? Esto es progre, yo no lo entiendo, es profundamente injusto, porque en el fondo, ¿quién está pagando eso? Lo están pagando con impuesto inflacionario los que menos tienen, en favor de los que más tienen. ¿Qué tipo de progres son estos? Entonces, una de las cosas que a mí me parece que podría ser interesante es que el Estado se deshaga, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas y que se la dé a los empleados y que lo operen ellos. Obviamente, que lo operen ellos y se terminan todas las restricciones por las cuales violentan la competencia para que eso sea una caja política, ¿no? Y que, lo paguen todos, Entonces, como verán, hay un montón para cortar. Pero de vuelta, no se olviden que la solución está en manos del problema. Como decía Ronald Reagan, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Acá, muchachos, dejen de ir por aquellos fabricantes de horca que lo van a ahorcar a ustedes. Dejen de cargar la pistola del que les va a pegar el tiro en la cabeza. Wake up. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Hay buenas razones para creer que la nueva conformación del Congreso es un buen paso a este cambio de gobierno?
No lo sé. Porque cuando tenés que votar cosas importantes, o sea, para operar gente que no va a una comisión de la cual no pertenece, son muy buenos. Pero cuando llega el momento de votar en favor de la gente, que era un alivio fiscal, le faltan 3 diputados. Uno siendo el operador de una importante, bueno, el que se fue a Alemania, importante de la ciudad. La señora que se fue a Disney también, pero de otro color. Entonces, digo, ojo. Digo, porque les gusta cobrar impuestos, ¿eh? Digo, parte dentro de esa coalición está, por ejemplo, un señor como Gerardo Morales. Digo, que tiene un montón de familiares en el Estado, o sea, a él le gusta el Estado presente, o sea, le gusta... Entonces, digo, ojo, porque hay muchos de ahí que son parte del problema. Digo, la ley de alquileres, ¿quién la mandó? ¿Cómo se llama el que mandó la ley de alquileres? Lipovetsky. Lipovetsky, digo, ¿de dónde estaba? Era Juntos por el Cambio. O sea, y no solo eso, sino que además, ahora quieren arreglar el problema de la ley de alquileres, cobrando el impuesto a la propiedad ociosa, o sea, más avances sobre la propiedad privada. Y les recuerdo, digamos, que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dijo que se le parecía un buen impuesto. Más comunista no se puede, pero, digamos, o sea, si lo quieren ver, digamos, con otras características, problema de ustedes. A ver, otra más, la ley de góndola, digamos, de alguien que también es parte de la coalición de la pseudo-oposición. Les invito a que vean el discurso de Elisa Carrió defendiendo la ley de góndola, diciendo que ella quería que quiebren los supermercados para que vayan a los almacenes de proximidad. O Gerardo Morales un día diciendo que en realidad el problema no eran los controles de precio, el problema es que se hacían mal. O, digamos, el señor Negri festejando, digamos, el impuesto a la renta financiera, porque era algo bien progre. Muchachos, cualquier versión del socialismo está mal, sea la de buenos modales o la de malos modales, siempre está mal. Bueno, Javier Milei como candidato a presidente 2023, ¿cuál sería el equipo de gobierno? ¿No te alcanza con saber que sí tengo que jugar juego? Bueno, puede ser, ampliamos. O sea, mi compromiso, lo dije en el Luna Park después de la elección, dije que mi compromiso era llevar para el 2023 una boleta liberal a cada rincón del país para que todos tengan la opción de votar una alternativa superadora que nos saque de esta miseria. Y si en ese contexto yo tengo que jugar, juego. Por lo tanto, si la circunstancia lo amerita, ahí estaré dando la batalla donde corresponde. Muy bien. ¿Qué medidas tomarías en relación al déficit que genera la jubilación? El tema de la jubilación corresponde a lo que serían las reformas de segunda generación. Yo acabo de describir las de primera, es decir, la reforma del Estado, acabo de decir dónde se podía bajar el gasto público, acabo digamos, obviamente a partir de ahí empezás a bajar impuestos, la reforma laboral hacia adelante y lo que tiene que ver con la apertura de la economía y avanzar en una reforma monetaria y financiera que elimine de cuajo ese robo que es la inflación. Eso te daría por lo menos 15 años de crecimiento económico. Y eso haría mucho más fácil hacer el resto de las reformas. Por ejemplo, podrías reformar el Estado, podrías hacer un programa de retiro voluntario donde, a diferencia de los 90, ahora tendrías un mercado laboral flexible. Por lo tanto, los empleados públicos se irían con una indemnización a trabajar en el sector privado. Eso, por ejemplo, te generaría un aumento de productividad adicional. Te va a generar también un aumento de la PEA. Una de las cosas que te va a pasar es que la gente van a ir dejando los programas sociales para ir a trabajar. Y en ese contexto, donde vos tenés crecimiento económico, mejora de los salarios reales, ¿sí?, aumento del empleo y aumento de la PEA,
en ese contexto vos podés reformar el sistema previsional sin que los insiders paguen costos, porque si no te es inviable, digamos, o sea, no solo socialmente, sino que te es inviable en el plano legal porque estarías vulnerando derechos adquiridos. Es decir, así es como funcionan las reformas de segunda generación. La próxima. ¿Qué respuesta podrías darle a aquellos que critican la fragmentación que hay en la oposición en el día de hoy? Yo no fui el que les dijo que hay que votar a un determinado grupo para que estén todos juntos y después romperlo en 10 bloques. No sé, yo estoy acá con Victoria y estoy acá. Digamos, o sea, no sé, ¿quieren que les dé un abrazo a Victoria? Yo digo, no rompí con Victoria. Es decir, eso para, digamos, los que les mintieron a la gente diciéndole República o Venezuela, que, digamos, que viven alimentando la grieta, que al momento de votar cosas son absolutamente socios del kirchnerismo. Digo, vean todas mis votaciones, están todas en contra de los K. ¿Y qué opinas acerca de algunas críticas que podés recibir por el sorteo de tu remuneración y si en realidad deberías hacer más un aporte a algunas ONGs y que no sea más una cuestión de show? Voy a contestar desde lo general a lo particular. Aquellos que me conocen desde hace tiempo sabrán que filosóficamente yo soy anarquista. Es decir, soy lo que se llama anarcocapitalista. O sea, yo creo en el individuo, yo creo en la responsabilidad individual, yo creo en el orden espontáneo y yo creo que cada uno, guiado por nuestro propio interés, contribuye al bienestar general. Y que para eso no necesitamos nadie que se nos meta dentro de la vida. Porque yo entiendo al mercado como un proceso de cooperación social. Frente a esa situación, el mercado de hecho es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Por eso cada vez que se mete el Estado lo rompe todo. En ese contexto, yo veo al Estado como mi enemigo, lo veo como una organización criminal, lo veo como una organización ladrona. Es más, fíjense esto, el Estado es ética y moralmente aún peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar cuando los va a robar, toma riesgo, los enfrenta, ¿sí? Digo, puede recibir algún costo, puede terminar encerrado, pero es aleatorio. En cambio, el Estado es el ladrón estacionario, lo roba todos los días. Saquen la cuenta cuánto les roban de impuestos día a día y cuántas veces los afanaron en el último año. Se ríen porque saben que tengo razón, el Estado los está cagando. Pero no solo eso, en esa conceptualización que yo tengo, que de vuelta es pura y exclusivamente me hago cargo de mi problema. Después en la vida real soy minarquista, ¿sí? El Estado, digamos, solo para seguridad y justicia hasta que la tecnología no permita una mejor solución. Entonces, para mí es un robo. Es un problema mío, Mío. Digo, pueden ser liberales clásicos y pueden pensarlo de otra manera. Pueden tomarlo casi como si fuera un reembolso. Entonces, en ese contexto, para mí ese dinero es un dinero sucio, es el dinero de un robo, es un dinero mal habido. Y por lo tanto, lo que quiero hacer es devolvérselos a sus dueños originales. Por eso, muy inteligentemente, en un diario de Alemania, me hicieron la analogía como Robin Hood. Porque parece que el que hizo la analogía lo leyó y lo entendió. Porque acá, digamos, el sistema de educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada, que es adoctrinar y lavarle el cerebro a la gente para generar esclavos de la religión del Estado, le dijeron a la gente que Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. No. Robin Hood le robaba a los que laburaba para dárselo,
le robaba al recaudador de impuestos, que le robaba la plata a los que producían para dárselo al sheriff de Nottingham. Entonces, ¿qué era lo que hacía entonces Robin Hood? Robin Hood era un ANCAP puro, ¿no? O sea, se la afanaba al recaudador de impuestos. Total, digamos, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón y se la devolvía a los legítimos usuarios o, digamos, sus dueños originales. Es decir, que en el fondo lo que yo estoy haciendo es devolverle el dinero a sus generadores originales como una muestra de lo que tengo planeado hacer hacia adelante. Obviamente esa situación a la casta la pone no nerviosa, muy nerviosa, por varias cuestiones. Yo una de las cosas que dije es, yo voy a hacer cosas, ¿sí?, que tienen que ver con el principio de revelación. El principio de revelación se desarrolló en la teoría económica ya por la década del 70, después de que aparecieron los modelos de riesgo moral y selección adversa. Y el mejor ejemplo ya estaba en la Biblia, en la Torá, que es el caso del rey Salomón. Vienen dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo chico. Entonces, ¿qué dice el rey Salomón? La voy a partir a la mitad. Entonces hay una que dice, no, está bien, déjelo. Y otra dice, no, sí, no hay problema. Se lo da a la primera. ¿Por qué? Porque esa es verdaderamente la madre. Principio de revelación. A la madre sí le interesaba, independientemente de tenerlo ella o la otra, que ese niño viviera. Entonces, principio de revelación tiene varias cuestiones muy interesantes. La primera es, hoy saben cuánto gana un diputado respecto al resto de la población. Claramente es un representante del pueblo bastante raro porque, digamos, claramente está muy alejado de lo que gana el promedio de los argentinos. Y ya sabemos que además lleva una forma de una distribución tipo Pareto, log normal, chi cuadrado, con lo cual les queda claro que son una estafa. Segundo, muchos de los que están ahí no pueden validar eso a mercado ni de casualidad. No solo eso, sino que además, que es interesante, porque muchos no pueden explicar el nivel de vida que tienen con esa plata. Obviamente la casta, digamos, está enojadísima. Y lo contento que me pone que estén tan enojados, porque los estoy dejando en evidencia de la basura que son. Y voy a seguir haciendo este tipo de cosas y los voy a seguir dejando en evidencia, por más que me sigan operando, por más que haya gente que use recursos públicos hasta para ir a meterse en mi historia clínica a ver si me pueden ensuciar con algo. Voy a seguir haciendo esto. Y sí, disfruto de ver que la casta está asustada, la casta tiene miedo. Entonces que me digan todo lo que quieran, pero la gente entiende claro que ellos hacen caridad con la guita ajena. Entonces después está la discusión, ahora, bueno, ¿cómo hago para devolverla? Bueno, una alternativa sería tomar ese dinero y quemarlo, con lo cual achico la cantidad nominal de dinero, los precios son más bajos. Pero creo que voy a tener algunos problemas legales si hago eso. Imagínense que haciendo esto hubo una persona que llamó al presidente de la Cámara pidiendo que se me expulse del cuerpo. O sea, miren cómo respetan la libertad. ¿O acaso, digamos, esa plata no me corresponde? Yo la uso como se me da la gana. Si creo que está sucia, se la devuelvo al dueño. Si a ustedes le roban algo, ¿no les gustaría, digamos, que venga alguien y le diga, toma, acá está la que te robaron? ¿No? Pero bueno, y después la otra es el autoritarismo, o sea, no solo que no les gusta que la use, sino que además quieren definir cómo lo tengo que hacer. Digo, mire, no, porque se lo tenés que donar a tal. Y bueno, participá en el sorteo, si ganás y lo das vos. Pero vean, porque eso es lo que tiene implícito atrás, es el problema de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. ¿Quién es el que determina el mérito? Miren, yo esto lo hice una vez con un ejemplo en La Nación. Obviamente que a la progresividad le cuesta entender este tipo de ejemplo. Porque yo digo, el ejemplo era algo así, hay dos personas, hay un hombre que estudió el grado, hizo la maestría, el doctorado, el postdoctorado,
y siguió estudiando un montón, y se dedica a estudiar la patita trasera izquierda de la mosca. ¿Qué resultado puede tener? No tengo ni la más pálida idea. Ahora sucede que hay un señor, segundo grado, entra a la casa, está acostado mirando la tele, digamos, viene la mujer, se empieza a quedar en paños menores y dice, yo tengo que hacer algo para que todas las mujeres estén así. Inventa la bikini. El tipo se llena de plata. Digamos, ¿por qué? Porque sirve al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Eso, digamos, cuando uno estudia teoría de la distribución lo entiende perfecto. Cuando dice, no, ¿cuánto es el salario? El valor del producto marginal de trabajo. Tiene dos conceptos, una dimensión precio, que es el mercado, que tiene que ver con las preferencias y con la escasez. Y la otra, la productividad. Si ustedes tienen un bien, digamos, que muy apetecible, escaso y encima son productivos, se van a llenar. ¿Y qué tiene de malo eso? Si son un benefactor social, le están mejorando la vida al resto de la humanidad con eso. Porque si no lo hicieran, el veredicto de mercado es claro, quiebran. Entonces, ¿quién es el que determina el mérito? O sea, que tengo que... Miren, les voy a contar un ejemplo. Estaba una vez en unas reuniones del World Economic Forum y entonces en un lugar contaban el caso de que financiaban investigaciones. Y llevaban no sé cuántos años gastado una troja de guita y no habían conseguido nada. ¿Qué hicieron? Lo pasaron al sector privado. A los 6 meses ya estaban generando resultados. Bueno, Dios es así, digamos, o sea, mire, no hay nada más irresponsable ni más loco en la vida que, digamos, o sea, poner a tomar decisiones sobre otras personas con dinero de otras personas. O sea, eso siempre va a terminar mal. Eso se llama el estado de bienestar. Se debería llamar estado de malestar, porque la verdad que todos estamos muchos peores. Así es que, digamos, o sea, los invito a que sean parte de esta revolución moral y que se saquen todo ese socialismo que tienen adentro, aún inconscientemente, porque cuando logremos eso, rápidamente volveremos a ser la primer potencia mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Para escucharte. No, solamente agradecerte, valorar tus conceptos, tu racionalidad y todos tus ocurrencias desde el punto de vista técnico, porque la verdad que tenés una gran capacidad para ello y creo que siempre es ilustrativo escucharte y reflexionar sobre tus comentarios. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos. Y de vuelta, abracen las ideas de la libertad que son las que traen la prosperidad. ¡Viva la libertad, carajo!